queridos televidentes, a su programa Entérese. Tal como le prometimos en el programa anterior, hoy es el segundo capítulo de la vida de Napoleón Bonaparte. ¿Y quién mejor que nuestro invitado de ayer y de hoy? El profesor de Historia, Henry Georget. Bienvenido nuevamente a nuestro programa, doctor. Gracias, como siempre. La semana pasada usted trató desde el nacimiento, de los orígenes de Napoleón Bonaparte, muy apretadamente, porque estos son temas larguísimos, hasta la etapa de Waterloo. Pero hoy, en esta segunda parte, vamos a tratar dos aspectos más al grano. Napoleón Bonaparte como militar y Napoleón Bonaparte como político, como gobernante. Tiene la palabra. Muchas gracias. Sin duda, la gran reputación que tiene Napoleón es indudablemente, lo conocemos mayormente como militar. Y si tuviéramos que hacer un veredicto de lo que fue Napoleón como militar a lo largo de su carrera, ¿quién mejor que el duque de Wellington, que fue quien lo derrotó en la batalla de Waterloo? Él dijo, se le preguntó una vez quién era el mejor general, que en su opinión, quién era el mejor general, y él dijo, ayer, el mejor general ayer, el mejor general hoy y el mejor general siempre es Napoleón. Y ese elogio que hace Wellington a Napoleón, en mi opinión, es justificado, ¿no? En el programa anterior hablamos de cómo fue surgiendo Napoleón, cómo participó en el asedio de Tolón contra los británicos y los realistas, ¿verdad? En un puerto sumamente importante en el Mediterráneo, y cómo él lo recapturó, y de eso lo colocó en el radar, digámoslo así, de los gobernantes de Francia durante esa época revolucionaria que estaba viviendo ese país. Y lo ascendieron a general de brigada a los 24 años. Se convirtió en ese momento en el general más joven de Europa, ¿no? Él era un oficial de artillería, usó magistralmente la artillería en ese asedio, logra capturar la plaza de Tolón. Luego participa en lo que fue la represión en la ciudad de París de los realistas en la jornada del 13 vendimiario. Recordemos que en aquella época se usaba el calendario republicano de la Revolución Francesa, y por eso la fecha se llama 13 vendimiario. Él reprime a los manifestantes a fuerza de cañonazos y acaba con eso. Luego, en el programa anterior hablamos un poco de lo que fue su campaña en Egipto y la importancia que tuvo esa campaña, no tanto en lo militar, sino mayormente desde el punto de vista de los aportes científicos e históricos, arqueológicos, antropológicos, que representó que Napoleón llevara en su expedición a tanta gente, tantos científicos y hombres de letra y personas brillantes que condujeron, entre otras cosas, al desciframiento de los jeroglíficos. Pero esa campaña, que no tuvo mayores consecuencias desde el punto de vista estratégico, porque siguió estando controlada por los británicos, fue precedida de la campaña en Egipto. Esa es la primera campaña en la que Napoleón asume el comando de un ejército, ¿verdad?, en los años 1790, a finales de la década de los 90, y se enfrenta a las tropas austríacas, a las tropas piamontesas. Recordemos, como siempre lo hemos mencionado, Italia en aquella época no estaba unificada, entonces había distintos reinos en esa región, y varios de esos reinos se alinearon en contra de Francia. Napoleón hizo una campaña considerada por muchos una campaña brillante en Italia, que aún hoy se estudia en las academias militares, y logró, utilizando lo que él había heredado de la tradición militar francesa. Es decir, la tradición militar francesa, ya desde la época de la Ilustración, del despotismo ilustrado, de los monarcas que precedieron a la Revolución Francesa, había creado un ejército bastante moderno y eficiente, un ejército que tenía una artillería que no tenía parangón en el resto de Europa. A eso le agregamos el aporte de la Revolución Francesa, que fue la leva en masa, o el reclutamiento de todas las jóvenes en edades de servicio militar. Le dio a Francia, que era el país más poblado de Europa en aquella época, ejércitos numerosísimos, bien armados, bien entrenados, bien equipados, que podían enfrentar a todas estas coaliciones que, como mencionamos en el programa pasado, se fueron creando en contra de Francia y en contra de Napoleón, coaliciones en las que siempre estuvo presente como una constante la Gran Bretaña,
¿verdad? Pero en esas coaliciones participaron Austria, participó Prusia, participó Rusia, en distintos momentos y en distintas combinaciones. La campaña de Italia entonces fue una campaña muy rápida. Napoleón usaba movimientos muy rápidos sobre el terreno que frecuentemente permitían sorprender, tomar por sorpresa al enemigo y obtener resultados decisivos. En la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, era normal que los ejércitos libraran unas guerras de tipo limitado. El objetivo no era exterminar al ejército contrario, era derrotarlo de una manera tal que se lograran los objetivos políticos. Entonces la guerra era algo que no afectaba mayormente a los gobiernos e incluso a los pueblos de los países enfrentados. Perdone que lo interrumpa en eso, Sí. pero ¿cómo es posible ganar una guerra sin afectar a los militares que se enfrentan unos a otros y sí ganar el poder político? Eran guerras en las que los objetivos eran demostrar, digamos, la superioridad militar. Si yo ganaba en una batalla, el contrario más o menos reconocía que estaba en una situación imposible y entonces se llegó a un acuerdo. Pero en las guerras revolucionarias y en las guerras napoleónicas hay una cosa sin precedente. Por ejemplo, Napoleón es el primer gobernante y comandante militar que ocupa capitales de los reinos enemigos. O sea, él captura Viena, por ejemplo, en una de sus campañas. Él captura Moscú. Entonces estamos hablando de algo que no ocurría antes. Antes había una guerra entre Francia y España, o entre Francia e Inglaterra, no terminaba con la captura de París o la captura de Londres. Eran objetivos mucho más limitados. Ni tampoco conducían al exterminio de los ejércitos. Napoleón hacía campañas que podían prácticamente descuartizar al ejército enemigo. Y eso era algo que no había pasado anteriormente. Napoleón también, precisamente por la naturaleza de los ejércitos de aquella época, libró literalmente docenas de batallas. Por eso se dice que él ganó más batallas que Alejandro Magno, Julio César y Aníbal juntos. Claro, esos generales de la antigüedad combatían, muchas veces tenían un ejército y ese ejército derrotaba al otro ejército y ya se acabó, no había con qué hacer más batallas. Entonces, un general exitoso, un rey o un comandante exitoso podía ganar una guerra con 1, 2, 3 batallas. Mientras que aquí estamos hablando de pueblos enteros movilizados, millones de personas, millones incluso de personas bajo el uniforme. Entonces, los resultados muchas veces no podían ser decididos en una batalla, pero en una campaña y serie de batallas sí podían ser decididos y podía producirse decenas de miles de bajas. Entonces, digámoslo así, la industrialización de la guerra. Por primera vez la guerra se libra en masa, en grandes números y con resultados decisivos. Entonces Napoleón logra enfrentarse a todas esas coaliciones utilizando lo mejor de lo que tenía la tradición militar francesa, que ya mencionó, la artillería, los adelantos en la logística, donde se producían, se acopiaban suministros, no solamente en Francia, porque eso significaba también mejorar la infraestructura del país y optimizar los recursos del Estado, pero incluso en los territorios enemigos. Napoleón muchas veces, antes de lanzarse en una campaña contra un país, empezaba a comprar provisiones en el país que iba a invadir y las almacenaba en el país que iba a invadir. O sea, cuando él llegaba ya estaban los suministros ahí esperando. Oh my God. Además se suministraba, como dicen, sur le champ, sobre el campo de batalla, es decir, apropiándose de los recursos de los otros países. Entonces, de esa manera le era posible a Napoleón mantener ese tren. El famoso batallón carré, el batallón en cuadro, que significaba que el ejército avanzaba en columnas, que eran generalmente cuerpos de ejército, anteriormente habían sido divisiones, o sea, estamos hablando de unidades mayores, ¿verdad?, que podían ser 2, 3 divisiones, armas combinadas, donde combina ejército, o sea, combina infantería, artillería y caballería, el poder de choque de la caballería, el poder de fuego de la artillería, el poder de maniobra de la infantería. Entonces usted está combinando todo eso en una manera devastadora que produce resultados rapidísimos y decisivos. Ese batallón Carrel que hablé era una organización para ruta, para marcha, que ofrecía, digamos, defensa por todos los flancos. Entonces esa unidad estaba avanzando, pero a la vez estaba lista para desplegarse en combate en cualquier momento. Entonces todas esas cosas las hace Napoleón y obtiene victorias que son decisivas. La batalla quizás más decisiva o más recordada de Napoleón, que está testimoniada en los monumentos en París, es la batalla de Austerlitz, que él libra, la llaman también la batalla de los 3 emperadores,
que es contra el emperador de Austria, el emperador de Rusia, y él, que era el emperador de Francia. Por eso se llama la batalla de los tres emperadores. Él, una de las cosas que hace es, él siempre le tocaba combatir, luchar contra coaliciones. Entonces estamos hablando de ejércitos de países diferentes, que muchas veces hablaban idiomas diferentes, y que era más difícil de coordinar, mientras que él luchaba fundamentalmente con el ejército francés, ¿no? Tuvo aliados, por supuesto, pero no eran el bulto, el grueso de las unidades militares. Entonces él se iba, por ejemplo, si venía un ejército ruso, austríaco, él se colocaba en el gozne, en la coyuntura de esos dos ejércitos, atacaba a uno, lo derrotaba y después se viraba contra el otro. Entonces de esa manera no permitía que los otros utilizaran su superioridad numérica, que a veces podía ocurrir, que estuvieran el enemigo. Se unieran. Y si se unían, entonces él lo colocaba en una posición desventajosa. Entonces eso es lo que llaman ocupar la posición central. Combatir por líneas interiores, es decir, combatir estando cerca de tus suministros. Entonces tú puedes voltearte contra los distintos rivales y antagonistas y derrotarlos por separado. Ese era el tipo de cosas que hacía Napoleón. Una pregunta, perdone que lo interrumpa, pero es que ese televidente estoy seguro que hay cosas. Se habló mucho de que los romanos, que también fue un gran imperio, cuando tomaban los pueblos, después que los tomaban, dejaban que se gobernaran por sí solos. En el caso este de Napoleón, que tomó tantos territorios, lo vimos en el programa anterior, cuando él tomaba un pueblo, lo ocupaba o lo dejaba que se siguieran gobernando. Bueno, muchos territorios conquistados pasaron a ser parte directamente de Francia, del Imperio francés. Recordemos que las fronteras de Francia en aquella época no son las fronteras que tiene Francia en la actualidad. Él extendió la Revolución Francesa primero y Napoleón luego, extendieron las fronteras de Francia hasta el río Rin y más allá. Ellos incorporaron los territorios que hoy serían Holanda, Bélgica y Luxemburgo, ¿verdad? Esos países pasaron a ser o directamente parte del territorio francés o se convirtieron en pequeños estados clientes o vasallos, ¿no? Lo mismo ocurrió con territorios en el norte de Italia. Algunos de esos territorios del norte de Italia pasaron o a ser directamente parte del Imperio francés o se convirtieron en estados vasallos o estados súbditos. ¿Y España, que era un territorio tan grande, que fue donde mandó al hermano? Bueno, es un ejemplo interesante. El caso de España, que pasó de ser un aliado a que Francia intentara asimilarlo, ¿no? Napoleón en ese momento había establecido el sistema continental para contrarrestar el bloqueo inglés. Inglaterra utilizaba su submarina para bloquear el continente y Napoleón contestó con el sistema continental, que era tratar de estrangular económicamente a Inglaterra. Y uno de los países que no estaba, digámoslo así, jugando ese juego era Portugal. El reino de Portugal, que tradicionalmente ha tenido una relación de amistad con Inglaterra, seguía negociando y comerciando con Inglaterra. Entonces, Napoleón, para llegarle a Portugal, pasa por territorio francés. Español. Correcto. Él pasa por territorio español como aliado, pero eventualmente, tras las maquinaciones que se producen con la corte española, él va a terminar deponiendo, ¿verdad?, al monarca español y poniendo a su hermano José Bonaparte, el famoso Pepe Botella, ¿verdad?, como el rey de España. Entonces, esa campaña en España y Portugal lo llaman la Guerra Peninsular, porque es en la península ibérica, y le demoró muchísimos años. Eso sí, cuando Napoleón estaba presente en la península, avanzaba como un relámpago, derrotaba a todos los enemigos que se le enfrentaron y no tuvo ninguna dificultad. Cuando él se retira, es cuando entonces Inglaterra envía al duque de Wellington, que hizo una campaña muy exitosa en Portugal primero y luego en España para llegar hasta los Pirineos. Lo desaloja. Sí, realmente Wellington y Napoleón nunca se enfrentaron, sino en la batalla de Waterloo, que es esa batalla final. Y en Rusia le pasó lo mismo, tengo entendido. En Rusia, Napoleón había estado tratando primero de sacar a Rusia de la guerra en estas distintas coaliciones, luego incluso establece una alianza con Rusia como parte de ese sistema continental, pero Rusia siguió, como quien dice, el zar Alejandro siguió violando las líneas del compromiso, del acuerdo que habían establecido, la paz de Tilsit, y eso hizo que Napoleón decidiera invadir Rusia y sacar a Rusia de la guerra. Napoleón invade con un ejército enorme en 1812, ¿verdad? Más de 600.000 hombres, avanza a su paso, pero los rusos aplicaron la estrategia de la tierra quemada, es decir,
antes de que las fuerzas napoleónicas llegaran a un territorio, ellos quemaban todo y se llevaban todo. Entonces, Napoleón lo que estaba ocupando era prácticamente una estepa desierta, no había recursos, o sea, él no podía llevar adelante la guerra a la que estaba acostumbrado. Cuando él llega a Moscú, hay una batalla, la batalla de Borodino, en las puertas de Moscú, Napoleón derrota a los rusos se retiran y queman la ciudad. Entonces Napoleón lo que está ocupando es un cascarón vacío. Y su ejército a lo largo de toda esta campaña va perdiendo hombres por enfermedad, por frío, por todas estas dificultades, y entonces él tiene que iniciar una retirada. Y cuando esa retirada termina, el ejército, la Gran Armée, prácticamente ha desaparecido. Es una sombra de lo que había sido. Y aún así, Napoleón en ese momento no estaba completamente derrotado. ¿Por qué? Porque fue capaz de reclutar fuerzas de reemplazo y todavía mantenerse en una posición, digamos, fuerte. De fuerza. Terminó perdiendo, ese es cuando se produce la primera derrota de Napoleón, es luego de la batalla de Leipzig, que es una batalla en la que él está literalmente rodeado de fuerzas enemigas muy superiores en número. Estamos hablando de 2, casi 3-1. Y sin embargo, Napoleón logra negociar un escape y no queda completamente aniquilado. Pero estamos hablando ya de un Napoleón en 1813, 1814, un Napoleón que está luchando en inferioridad numérica. Ahí cae preso por primera vez. Es ahí cuando la coalición avanza sobre París, Napoleón abdica. De hecho, antes de que Napoleón abdique y de que la coalición penetre en Francia, ellos le habían ofrecido una paz, que era, bueno, vamos a dejarlo así, si se quiere, vamos a dejar, usted sigue emperador. Exacto. Y en las fronteras actuales y tenemos una paz, ¿no? Pero usted abandona todas sus pretensiones con el resto de Europa. Napoleón rechaza eso y después ya es muy tarde. Cuando él decide aceptar esas condiciones ya es muy tarde y los aliados le dicen no, ahora sí no hay nada de qué hablar, usted se va. Y es entonces cuando él es exilado a la isla de Elba, y, que es una isla en el Mediterráneo, hoy en día pertenece, bueno, en aquella época también pertenece a Italia. Y él hace su regreso, que son los famosos 100 días, hace su regreso porque él se mantiene enterado de lo que está pasando en Francia. Hay mucho malestar con el retorno de Luis XVIII, el rey, hay mucho malestar político, hay mucha gente que lo quiere de vuelta. Él regresa y es ahí cuando es derrotado en la batalla de Waterloo. O sea, él como en su regreso, ¿qué tiempo dura? En su regreso dura unos meses, es el año 1815. Él trata de derrotar a los ejércitos, de nuevo, trata de usar su estrategia tradicional, derrotar a los ejércitos por separado antes de que se concentren. Y, por supuesto, marcha contra el ejército inglés, contra el ejército prusiano, que son los que están en Bélgica. Waterloo queda en Bélgica. Pero alguna gente dice que ahí Napoleón ya no estaba en su mejor momento como estratega y como militar. Otros dicen que fue que sus subordinados no supieron, sobre todo Grouchy, el mariscal Grouchy, que era el que estaba encargado por Napoleón de enfrentarse a los prusianos. Él lo que quería era impedir que prusianos e ingleses se encontraran. Exacto. Entonces él manda a Grouchy a que se encargue de los prusianos, de Blücher, y él avanza contra el duque de Wellington. Ahora, Grouchy no logra detener a Blücher y la batalla de Waterloo resulta en una victoria inglesa cuando al final llegan los refuerzos prusianos. Entonces, Grouchy no impidió que se produjera la unión de ingleses y prusianos y por lo tanto se colocaron en una posición de superioridad sobre Napoleón y Napoleón pierde la batalla de Waterloo. ¿Hubo un problema de lluvia, de agua también ante la batalla? Sí, el tiempo no le fue favorable, había un tiempo había lluvioso y no le fue posible a él utilizar su famosa artillería como estaba acostumbrado, ¿no? Profesor, antes de comenzar ya la etapa política, nos faltan 10 minutos todavía. ¿La historia lo considera un sanguinario o un militar que actuó tal como militar única y exclusivamente? Bueno, no. Hoy en día puede parecernos incluso más humanitaria la forma en que se hacía la guerra, en el sentido de que la guerra no afectaba a las poblaciones civiles tanto como resulta hoy en día. Hoy en día prácticamente los civiles no están libres de las consecuencias de la guerra. Aclarado eso, Napoleón político, Napoleón como hombre que se ocupó de su pueblo y de todos los pueblos que conquistó. Claro. El impacto del reinado de Napoleón en Francia no se limita solamente a lo que hizo en Francia, pero empecemos por Francia. Una de las primeras cosas que hizo Napoleón cuando cónsul, ya antes de ser coronado emperador, fue establecer un concordato con la Iglesia Católica en 1801.
Recordemos que la Iglesia Católica durante la Revolución, bueno, fue expropiada sus propiedades. En la fase más radical de la Revolución Francesa, hombres como Robespierre trataron prácticamente de llevar adelante un programa ateo, de convertir los templos en establos o convertirlos en museos, pero con Napoleón se establece un concordato. ¿Qué es eso? Bueno, la Iglesia Católica puede operar en Francia, ¿verdad? No va a recuperar sus tierras, eso sí, fue irreversible, y es la primacía, mantiene la primacía, digámoslo así, dentro de Francia. O sea, Francia va a seguir siendo un país esencialmente católico, pero con libertad de cultos. Entonces, en ese sentido, Napoleón es un gobernante muy de avanzada para aquella época. Por ejemplo, con Napoleón se acaba la Inquisición en todos los territorios que Napoleón conquistó. Se acaba la Inquisición, se acaban los privilegios eclesiásticos desde el punto de vista jurídico, de tribunales, etcétera, que estaban sometidos a una jurisdicción eclesiástica. Se establece la libertad de culto, se libera a los judíos, los guetos, que los judíos estaban restringidos a los guetos. Para Napoleón, un judío francés es un ciudadano francés. Muy de avanzada esa idea para aquella época. Entonces, la absoluta libertad de culto, la igualdad de derechos civiles, el divorcio, ¿verdad? Una legislación muy progresista para aquella época. Estableció un sistema de carreteras moderno, estableció un sistema de alcantarillado moderno, o sea, desde el punto de vista del transporte, de la higiene, de la salud. Establece la educación laica, universal y pública. Un fuerte apoyo que se le dio a la educación en Francia, tomando los mejores elementos. La educación católica continúa, es decir, las iglesias las congregaciones católicas todavía tienen sus escuelas católicas, pero hay una educación del Estado, laica, secular, gratuita, lo que le da a la gente acceso a la educación, a una educación moderna, donde se aprende matemática, donde ya se abandona un poco esa educación tradicional, que era educación medieval, del trivio y el cuadrivio, de enseñar, más que nada enseñar teología. No, ahora se habla de una educación en la que el estudiante aprende ciencia, aprende matemática, aprende ciencias biológicas, en fin, es una educación más moderna y más acorde con la época. Esos son todos aportes no, y el código. El código napoleónico. Usted como estudiante de Derecho sabe la importancia del código napoleónico. El código napoleónico hoy en día no solo se aplica en la mayor parte de los países europeos, sobre todo los países europeos llamados latinos, países como Italia, España, Francia, pero también se aplica en Japón. Cuando Japón se abre al mundo, una de las primeras cosas que hicieron los japoneses fue investigar cuáles eran los distintos sistemas y en qué países funcionaban mejor. Y ellos tomaron el Código Napoleónico como su modelo. El Código Napoleónico es un código civil, el Código Napoleónico es un código de procedimiento civil, es un código de comercio. O sea, fueron 5 códigos en realidad. Todos estamos familiarizados con el Código Civil, pero fueron 5. Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código Comercial, Código de Procedimiento Criminal y Código Penal. Entonces, todo, donde incluso el mismo Napoleón participó en las deliberaciones. O sea, Napoleón tuvo un rol muy activo en el proceso por supuesto, trabajando con comités de juristas y expertos, evidentemente, pero Napoleón era una persona se sabía rodear. Que se sabía rodear y se rodeó de gente brillante. Acordemos, ya desde la época que él fue estudiante de Laplace, pero él promovió las artes y las ciencias, promovió la educación. Entonces, Napoleón en ese sentido fue un gobernante ilustrado, moderno. Otras cosas, por ejemplo, de manera indirecta, Napoleón contribuyó a la unificación de Alemania e Italia, e incluso al crecimiento de este país, de los Estados Unidos. Napoleón le vende a la Luisiana a Jefferson en 1803, y de esa manera Estados Unidos duplica su extensión territorial, pasa de ser un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados a ser un territorio de 4 millones de kilómetros cuadrados. Así era de grande la Luisiana. La Luisiana no era, la gente piensa Luisiana en el estado de Luisiana, no. Eso iba desde Luisiana, en el Golfo, hasta la frontera con Canadá. Oiga eso ocupaba más o menos lo que diríamos el centro de los Estados Unidos, digamos al oeste del Mississippi y el territorio de la cuenca del Mississippi. Eso prácticamente le dio, si mal no recuerdo, un trecho incluso hasta el Pacífico. Entonces, eso fue un beneficio enorme para un país joven como los Estados Unidos, ¿verdad?
lo que permitió la expansión hacia el oeste. Después tenemos las campañas militares de Napoleón victoriosas condujeron a una redefinición del mapa europeo. El Sacro Imperio Romano, ese centro de Europa donde hoy está Alemania, que estaba dividido como un rompecabezas en centenares de pequeños principados, eso desaparece. Y él crea la Confederación del Rin, de una unión de estados alemanes. Entonces pasa de ser de 1000 principados, o sea que casi que cualquier persona tenía un territorio pequeño, cualquier príncipe. Cuando uno va por el Rin, va viendo los castillos y cada castillo es un señor feudal. Entonces pasa de 1000 a 40. Entonces él le da más coherencia a ese territorio. En cierta manera él contribuyó al nacimiento de Alemania. Lo mismo con Italia, contribuyó al nacimiento de Italia. Y en todas esas zonas donde pasaron los ejércitos franceses se abolió la servidumbre. Los siervos de la gleba, los peones que trabajaban prácticamente, no eran esclavos, pero estaban encadenados a la tierra del señor feudal. Eso lo abolió. Abolió los gremios y las guildas. El derecho de pernada. Todas esas cosas, bueno, ya estamos entrando en temas hasta personales, pero abolió las guildas y los gremios, dando permiso a que floreciera la industria. Creó una meritocracia, lo que mencionamos en el programa anterior, que él decía que el bastón de mariscal estaba en la mochila de cada soldado, es decir, que cualquier persona podía ascender en base al mérito. La Legión de Honor, que todavía hoy es una de las instituciones centrales de Francia, depende precisamente de ese reconocimiento de alguien más allá de su religión, más allá de su sexo, más allá de su orientación sexual. Esa persona es notoria, es de mérito, contribuye a la sociedad, esa persona obtiene la Legión de Honor. Hay una Legión de Honor tanto militar, para los logros militares, como para el civil. Entonces todo eso es también parte de... Practicó la equidad. Así es. Hasta cierto punto. Bueno, creó el Banco Central, imagínense. Centralizó las finanzas en Francia. Entonces, si usted se pone a ver, todo el mundo conoce al Napoleón militar, pero muy pocos conocen al Napoleón civil. Pero y él bueno, lo dijo. Hoy este público nuestro para lo ha cierre, conocido. para cierre. Ya saben exactamente. Diga. Él dijo, yo puedo haber ganado 40 batallas, pero Waterloo borró todo eso. Pero lo que nunca nadie podrá borrar es el código. Bueno, señores, hasta que todo, vamos a felicitar aquí a nuestro profesor Henry Joyet, que en 2 capítulos, en 1 hora, ha dicho la historia de uno de los hombres más grandes que ha dado la humanidad. Y sin más, nuevamente, dando las más expresivas gracias al profesor Joyet, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.